Bueno, ahí veo que se están uniendo. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Eso es importante antes de arrancar. Hola, ¿se escucha bien? Díganme eso. Está mi hermano de espectador. Bien, bueno, qué bueno encontrarnos por acá. Em, Hoy estamos con una actividad del equipo socio de la Jaureche. Mi nombre es Mariana. Soy estudiante de sociología y bueno, por supuesto también militante, peronista. Em, no estoy leyendo, joya, que se escuche bien, buenísimo. Ahí vamos a esperar a Matías que se una. Un poco les voy comentando, la idea de la actividad era poder estar repensando la sociología, el rol de los sociólogos en lo que vendría a ser en nuestro rol profesional, un poco en las instituciones estatales. Ahí veo que Mati se unió, así que cuando me mande la solicitud aceptamos y arrancamos. Les voy... Ahí va. Bueno, un poco voy a presentar a Matías, que nos va a estar acompañando en esta charla, conversación que planteamos. Él es docente de la carrera de... Hola, Mati, Buenas, ¿cómo para que andás? estoy un poco enredado estoy. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, iba a presentarte un Dale. poco, Yo me puedo que mover, me decía, puedo mover mientras, ¿no? Sí. Si sí, se como corta vos un poquito, quieras, nos asusta. ahí se cortó un poco, pero les comentaba, Mati es docente de la Facultad de Humanidades en la carrera de Sociología, da dos materias, una que es Sociología de las Organizaciones, que da en el primer cuatrimestre, es una carrera troncal de la carrera, y otra en el segundo cuatrimestre, que es un taller de 50 horas, Hola, que ahí bueno, es de vuelvo. territorio, organizaciones. Ahí estás, ¿escuchás? Perfecto. ¿Se me escucha? Bien, sí, se escucha bien. Y Perfecto. bueno, además de ser docente de la Facultad de Humanidades, también da en Económicas y en Trabajo Social, y además es director de Planificación y Estadísticas en la Subsecretaría de Políticas Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. ¡Qué ¿Qué título, eh! título? Sí, sí. Bueno, la idea, estaba comentando antes de que te unas, un poco la idea de esta conversación, charla, un poco de reflexión entre un estudiante y vos que sos profesor y ya sos sociólogo y tenés una trayectoria dentro de lo que es la docencia y también dentro de lo que es, digamos, en el ejercicio profesional como sociólogo dentro de instituciones estatales y por ahí era poder pensar, ¿no? Esto, el sociólogo y para qué, era un poco el título de la charla. No sé si vos tenías pensado ya alguna manera de arrancar o querés que planteemos alguna pregunta. No tengo ni idea, Marian, cómo... sí. Eh, no, un poco lo que yo charlaba con vos, me parecía como que por ahí yo lo que podía contar, o sea, sería una arrogancia poder dar una respuesta a la pregunta de sociología para qué, el Sí, rol del sociólogo, etcétera, ¿no? Me parece que más lo que uno puede por ahí compartir es una experiencia o una trayectoria personal, ¿no? O sea, bueno, sí, ¿qué hice yo con la sociología? sí, sí. Este, Un poco es la ¿qué, idea. Claro, bien. Y Sí, en todo caso, pensar y también conversar sobre esos distintos atravesamientos que, digo que
eh, la biografía es la historia, ¿no? O sea, Wright Mills, la Sí. promesa sociológica. Bueno, lo que buscamos es eso, ¿no? Los sociólogos buscamos pensar en nuestras propias trayectorias, ni siquiera en las trayectorias de otros, sino poder tener esa capacidad de reflexividad para ver en nuestras trayectorias personales el devenir de la historia de un país o de un estado o de una clase social o de un determinado género, ¿no? Encarnamos todas esas determinaciones y después también hacemos muchas cosas con esas determinaciones. Muchas cosas distintas, no todos hacemos cosas iguales. Entonces, bueno, este, a mí se me ocurría que algo de ese tipo yo podía comentar, ¿no? Yo Sí. me recibí en el año 98, antes de terminar la carrera, en noviembre del 98 que me recibí, yo empecé a trabajar con Mariana Busso, otra compañera, Ujú. en el Ministerio de Economía de la provincia. Estamos hablando del año 98, o sea, imaginémonos, es el último coletazo del gobierno neoliberal, ¿no? Sí. Ya la provincia era una cuestión compleja, pero bueno, en el Ministerio de Economía había un director de personal que de- venía del ámbito privado, porque efectivamente su trayectoria tenía que ver con lo privado, Echevarne se llamaba, y quería implementar cuestiones de lo que conocemos en la materia como la nueva gestión pública. Esa Ujú. nueva gestión pública a la Argentina, ¿no? Que tuvo más que ver, como decimos nosotros, con la fragmentación estatal que con la modernización estatal. Pero el tipo Ujú. se le ocurrió que tenía que tener sociólogos en el Estado. Y se ve que habrá preguntado, ¿Chelin conoce un sociólogo? Y nadie conocía sociólogos. Entonces llamaron a unas prácticas rentadas, había carteles en los pasillos, esas cosas no existieron nunca más, yo nunca más vi No. un cartel que diga buscamos sociólogos. Nos Práctica presentamos, rentada, ¿cómo sería? Tipo lo que son las pasantías, pero con claro, se con un llamaban, sueldo. sí, sí, era un sueldo muy menor, este, 300 pesos, 250 en patacones y 50 pesos argentinos. Claro. No, en el 98 todavía no, pero ya después sí, en patacones cobrábamos, dos tercios en patacones. Y, y sí, era un contrato precario, digamos, ¿no? Era un contrato de 5 horas por día, este, Claro. para hacer una práctica sociológica que en realidad no tenía de tal. Por eso me gusta contar lo que hacíamos porque juntaba, ¿no? El viejo estilo de gestión beberiano. A mí me gustaba pensar, me lo crucé a Weber en los Claro. pasillos del ministerio. Este, pon- Mi rol era poner sellos, básicamente, pero poner sellos, ni siquiera, el sello es una autoridad, ¿no? El sello es una firma, firma y sello. El que pone un sello tiene un poder. Acá no, yo ponía los numeritos en los legajos del personal del ministerio. Entonces el Claro. 1, el 2, el 5, y numeraba los legajos. Bueno, bien la burocracia de- Digamos que del normativa, ejercicio de técnica. la profesión no era demasiado, porque No, lo podía hacer cualquier persona, no necesitaba ser sociólogo para eso. hasta que en un momento se nos ocurrió, porque también o sea, por eso es lo interesante del Estado, eh, para pensarlo como esa cosa de capas de cebolla, ¿no? Que combina espacios técnicos, espacios profesionales, espacios burocráticos, eh, ¿no? Sí. Bueno, ay, es interesante pensar eso. Se le trabó la conexión. Un poco, digamos, la especificidad de la... Perdón, Mati, se te tildó. Sí. Ah, ¿ahora estoy bien? No, ahí estás bien, sí. Bien. Eh, Retomaba lo que se llamaba un programa prejubilatorio, que no existía, pero que había una ley que obligaba a que funcionen, y con estas compañeras armamos, presentamos y pusimos en marcha un programa que tenía que ver con una cosa más técnica, si se quiere, más profesional,
este, de gestión de personal, ¿no? Es uno de los procesos de recursos humanos, el Ujú. prejubilatorio, ¿no? Así como uno pasa por un proceso cuando entra a una organización, también pasa por un proceso cuando se va. Y Sí, este proceso era un poco eso, era acompañar a las personas a deslindarse del Estado, ¿no? A deslindarse con un proyecto. Eh, yo después de ahí estuve, digo para pensar ahí un rol de la sociología, ¿no? Un rol que tenía que ver con juntarse con otras disciplinas, que tenía que ver con aprovechar un espacio normativo y con construir un espacio, un proyecto, ¿no? Y básicamente fueron 2 años bien. de gestionar un proyecto. Ahí, Este, esa iba la pregunta porque no se entendió bien si era algo que se les había propuesto a ustedes o fue algo que ustedes pudieron, lo crearon, digamos. fue buscar sí, un malentendido en la administración, ¿no? O sea, Claro. estaba, pero al mismo tiempo Ujú. no existía y lo creamos y promovimos y bueno, y tuvimos ahí el acompañamiento ocasional de directores, jefes, etcétera. Y ese fue como una Bien, gran, linda y primera experiencia eh, en la gestión en el Estado haciendo sociología, ¿no? O haciendo un tipo de sociología, porque claro. era una sociología que tenía que ver con determinados marcos teóricos, pero que tenía que ver con hacer cosas, ¿no? Este, fue una novedad, porque nunca se había imaginado la sociología de esa manera. Yo me estaba formando con Horacio González, estábamos haciendo otro recorrido, mucho más teórico, mucho Ujú. más académico, si se quiere. Después del Y vos en ministerio sí tu... estuve con una práctica más clásica de investigación, Ujú. con una beca de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, otros años, este, 3, 4 años, hasta que en el 2004 eso se cayó, no se renovaba más, y bueno, y después ingresé a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en el Sí. 2005, en el 2005. Querías decir algo, Marian, yo me empiezo a dar manija y no paro. Se me fue, porque justo se me había ocurrido una ahí, pero se me fue. Pero un poco esto de que como sociólogos, digamos, podemos aportar al trabajo en el Estado, digamos, y si hay como alguna especificidad dentro de nuestra disciplina que enriquece el trabajo, ¿no? Eh, ¿Vos qué pensás? ¿Que lo hay? ¿Que... Sí, creo que lo hay, creo que lo hay. Porque, bueno, y creo que lo hay insisto, por esto, por la trayectoria. Eh, Claro. Esta misma situación del Ministerio de Economía, yo la viví en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, entre el 2005 y el 2010, y después del 2010 al 2020 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el Centro Ulloa, un centro de asistencia a víctimas, este, y hoy la estoy viviendo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia como director provincial de planificación. Todas esas experiencias para mí son muy similares, en el sentido que lo que uno ha tenido que encarnar es poner en marcha proyectos de gestión, ¿no? Y me Claro. parece que los sociólogos tenemos al menos tres saberes, ¿no? Que podemos poner en esos momentos, ¿no? Creo que la universidad nos da eso, la carrera nos da eso. El- Primero un saber técnico, ¿sí? Un saber técnico que tiene que ver con un saber metodológico. ¿Mm? Nosotros ese saber lo aprendemos en las metodologías de investigación, este, cómo construir una variable, cómo construir un indicador, cómo recortar un universo, cómo construir una muestra, cuál es el valor del dato, cuál es el valor del dato en el contexto, ¿no? Que el dato es un dato siempre en contexto, no solo Sí. sabemos construir datos, sino que sabemos leer datos, ¿no? Y, y, y me parece que ahí hay un valor importante que tiene que ver con la construcción de diagnósticos, que en la pata académica se llama investigación y que en la pata, entre comillas, vamos a decirlo, política, de gestión de políticas, se llama diagnósticos, ¿no?
claro. Y eso me parece que es muy importante. Eh, También tenemos otra herramienta que es la herramienta teórica, ¿no? Mm, Que, que también es importante, porque si no, y esto pasa mucho, y hoy pasa cada vez más, hay como un enamoramiento de los datos, ¿no? Como 25.000 coronavirus nuevos sí, y tantos, digo, el Big Data, nos encanta contar cosas como si contar cosas nos dijese algo de la realidad, y sí sí, nos dice algo, pero nos dice algo si podemos leer esos datos. Y claro. para leer esos datos necesitamos conceptos, necesitamos teoría, necesitamos de la historia, necesitamos de un montón de otras cosas, que es leer y que es también comunicar los datos, ¿no? Porque también hay que saber de, qué le hacemos decir, no porque vayamos a falsear, sino porque, Sí, bueno, con quién estoy hablando, a quién le estoy transmitiendo estos datos. Me parece que el saber teórico es el saber de la traducción, y eso me parece que es importante. Este, qué que bueno podemos eso. leer los datos y traducirlos a una política pública, podemos traducírselo a un técnico, podemos traducírselo a otro profesional, a un psicólogo. Yo trabajé 10 años con psicólogos, ¿no? Y bueno, y ahí hay un poder de traducción. Ese poder de traducción es un poder teórico. Y también Mm, entre comillas, la gente, ¿no? Tenemos que saber claro. traducir los datos. Vos estuviste ayer en la charla que hicimos Sí, en el taller, ¿no? Y ahí en el taller invitamos a 2 militantes sociales, ujú, y, y tenemos que poder traducir, ¿no? Los datos nuestros, por ejemplo, para que no sean solo usados por el Estado, sino para que sean usados también por las organizaciones sociales, ¿no? Que las organizaciones puedan hacerse de esos datos, puedan leer la realidad, ¿no? Y ahí hay que claro. bajar, es necesario el saber teórico, pero hay que bajarse un poquito del saber teórico, ¿no? Y aprender a traducirlo. Sí. Me parece que eso es Y importante. ahí que es algo que te escuché decir al principio de la charla, pero después se arrancó la charla y ahora me gustaría que por ahí te puedas explayar un poco o, digamos, o qué pensás sobre eso. Eh, digamos, si necesitamos que la sociología salga de quedarnos en el mero diagnóstico para que sea una herramienta de intervención territorial y a su vez que genere transformaciones sociales, ¿no? Que no solamente seamos los que leemos los datos o los que generamos las estadísticas, ¿no? Y que por ahí las comunicamos hacia otros colegas, otras disciplinas, mismo el Estado, eh, pero cómo el sociólogo puede trabajar para intervenir la realidad y de esa forma transformarla, cambiarla. Ujú. Que es un lugar, me parece que es un lugar indefinido, ¿no? Es un lugar que digo, que está, que siempre no, desde la tesis 11 de Uh Carlitos -huh. Marx sabemos este, que el rol es el de la transformación, ¿no? Bueno, yo dije la promesa, Wright Mills, bueno, Sí. volver sobre esa promesa, decía Wright Mills, que es la de una sociología que transforme la realidad. Pero después, ¿qué es eso de transformar? ¿No? Después este, es un problema eso. ¿Cómo es eso de transformarla? Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Eso, ¿cómo es? Sí sabemos cómo es. ¿Cómo es eso desde la ciencia? ¿No? O sea, Uh -huh. vos que estuviste en el taller sabés que yo tengo esa frase en el taller que es entre la bancarización del conocimiento, que es el concepto de Paulo Freire, ¿no? Que decía no bancaricemos el saber, ¿no? Este, que hay algo de eso en la universidad, donde juntamos créditos, juntamos papers, que nos dan puntaje para acceder a becas, digo, eso está, la universidad como espacio burocrático y bancarizado, pero tampoco caer en el otro lado, que es la militanciarización del saber, ¿no? Que eso nos, Uh -huh. bueno, más chocante, claro, porque todos queremos Una la tensión, militanciarización. Una tensión, ¿no? O sea, tampoco es el rol, digo, hagamos política, pero eso no es hacer ciencia. Este, claro.
cómo hace la ciencia para hacer política desde la ciencia, en todo caso. Por ahí esa sería la pregunta, el lugar a construir, ¿no? Este, ahí hay algo del saber bueno, yo tengo esta chicana también, que en el taller la conocemos, que era la tercera pata, porque yo decía, el Sí. saber técnico para la construcción de diagnóstico, las herramientas teóricas para producir la traducción, y también este saber inespecífico, ¿no? Que tiene que ver con el lugar en el hacer de la sociología, me parece. Es una tesis. ¿Mm? Ujú. Una tesis que dice algo así como, cuando nos encontramos con otros, cada uno de los otros tiene un saber, ¿no? Yo trabajo con un planificador, trabajo con una abogada, trabajo con un psicólogo, trabajo con una persona que es administrativa, ¿sí? Y con todas esas personas conformamos un equipo de trabajo. Cada uno lleva su saber específico, ¿no? Este, ¿Cuál es el saber del sociólogo? Bueno, a mí me parece que el saber del sociólogo ahí es un saber inespecífico. Es el saber de poder hacer las traducciones entre todos esos saberes, que incluyen los saberes de las otras ciencias, pero que también incluye, como decía ahí alguien que estaba comentando, también incluye el sentido común, ¿no? Ujú. Poder hacer esa traducción del saber técnico hacia el sentido común. No para reforzarlo, sino para comenzar una desnaturalización, ¿no? Claro. Para comenzar a desnaturalizar el sentido común hay que poder dialogar con el sentido común. Para aportar al conocimiento de las organizaciones hay que poder, porque si no es arrogancia, si no es esnovismo, si no es bancarización del conocimiento. Estamos ahí en la casa de altos estudios, en ese palacio de cristal, alto, Ujú. alto, porque está arriba del suelo, está separado de la realidad, y bueno, siempre hay algo de eso también, ¿no? Bueno, Sí, sí. Está bien. Está bueno. Eh, y bueno, con esta cuestión, ya que veníamos hablando un poco de la bancarización y de la universidad, de la facultad y del saber técnico y demás, un poco para pensar también y repensar la carrera, ¿no? Que es algo que, bueno, a mí también me toca porque he sido militante de la comisión de estudiantes de sociología y es algo que se viene hablando desde hace tiempo, primero con la cuestión esta de que por ahí tenemos un, nos forman, digamos, hay como un saber más, digamos, estamos más formados para ser investigadores que por ahí en este sentido de poder ser más profesionales en el campo no tanto de investigación. Eh, Más allá de que también tenemos al profesorado en sociología, ¿no? Y pensando un poco, también se me viene ahora la cuestión de que estamos atravesados por un momento histórico, que es una pandemia, y cómo las crisis también han hecho surgir las grandes teorías de la sociología. Eh, no es, Tal vez estamos empezando a entrar en un momento donde deberíamos empezar a repensar nuestra formación como sociólogos. ¿es una Y si pregunta? a vos te... Yo te lo digo, para Dale. mí no es una, o sea, es una pregunta, pero también lo creo como afirmación. Pero vos crees que nuestra carrera está como equilibrada en términos de formación en esa doble dimensión académica profesional, o no está equilibrada. Eh, Hay muchos que dicen que la facultad no te tiene que dar todo y es correctísimo y uno va aprendiendo mismo con esto, con el hacer, la profesión y demás, pero creemos, porque somos varios los que creemos que todavía hace falta contenido e incluso eh, tenemos un gran tronco teórico que es excelente, pero que ujú. vemos que por ahí nos gustaría que no queden en meras optativas o talleres,
cuestiones vinculadas a la especificidad de de lo que es Latinoamérica o mismo de Argentina, por ejemplo, de poder pensar la sociedad latinoamericana o argentina desde conceptos y categorías propias desde acá, digamos, no desde la teoría eurocéntrica o norteamericana, que son los Bueno, grandes pero cánones. bien, buenísimo, Mariana. Hay mil cosas, Sí, mil cosas así. en lo que dijiste. Está buenísimo. La carrera está equilibrada y no. ¿Debería estarlo? No sé. Claro. La carrera no nos forma, la carrera no nos forma, nos formamos en la carrera. Y entonces, lo importante es que sí creo que al menos tiene que haber espacio para todo. Eso sí me parece, ¿no? Me parece que la carrera tiene que tener un perfil, porque, porque también no, me parece que está bueno que la carrera tenga un perfil, que sea el que sea, ¿sí? El profesorado por un lado y la cuestión de la investigación por el otro. El tema es que no tiene que ser solo eso, que debería asegurar un espacio para otras formas de la sociología, ¿no? Y, qué sé yo, que el taller sea un espacio sumamente marginal, me parece que está bueno, que esté, que esté, aunque sea marginal, ¿no? Y que les Sí. permita a los estudiantes, como quien va, como en el menú, ¿no? Como quien hace una Ujú. picada, Que puede ¿no? Si no elegir. tenemos un menú por paso, primer año, segundo año, tercer año, primer paso, segundo piatto, tercer piatto, dolci, ¿no? Una picada. Me gusta esto, tiene que haber esto, porque si no hay teoría, no hay metodología, no hay historia, ¿no? No hay sociología. Sí. Necesitamos esas tres herramientas. Pero que después Ujú. haya, ¿no? Cositas para picar y que cada uno vaya picando lo que tenga ganas. Eso me parece por un lado. Este, por otro lado, la cuestión de los corpus. Eso es un problema, me parece. Es un problema que hoy me parece que se está poniendo cada vez más en el tapete, eh, o se está recuperando, ¿no? Porque el corpus latinoamericano tuvo su momento, ¿no? Las cátedras Ujú. de pensamiento social, la cátedra de pensamiento latinoamericano, tuvieron su tradición, su fuerte inserción en la universidad, y bueno, y hoy nos están ahí, pero desdibujadas, pero bueno. También el corpus feminista, ¿no? También, no la teoría feminista, sino Claro. cuando queremos mirar dónde están en nuestros tres clásicos, Marx, Durkheim, Weber, ¿dónde está? El otro día estaba escuchando la charla que organizaron la gente de Teoría Social 2, ¿no? Sobre Marianne Weber, y bueno, ahí Ujú. hay una tensión, porque no están las mujeres, pero bueno, vamos a rescatarlas, sí, pero el tema es que no están porque hubo una construcción social de ese canon llamado los clásicos de la sociología. Entonces, en todo caso, tenemos que hacer ese doble juego, reconocer la construcción de ese canon para ponerlo en tensión y poder recuperar estas otras figuras. Porque lo mismo nos va a pasar con el canon latinoamericano. Bueno, sí, Germani, ¿no? Ujú. Germani, pero ¿y por qué no Scalabrini Ortiz? ¿Por qué no Hernández Arregui? ¿Por qué no, no sé, Arturo Jauretche. Autoro Jaureche? ¿Por qué no Ramos Mejía? No, bueno, Ujú. no eran sociólogos, bueno, No. pero prácticamente que hacían una sociología ensayística, literaria, digamos, bueno, este, pero es lo que tenés cuando el canon sociológico y la legitimidad viene de un modelo eurocéntrico, patriarcal, etcétera. Bueno, tenés figuras marginales, pero son marginales justamente por eso mismo. Entonces, está re bueno y me parece que hay una revisión, ¿no? Que, que en todo caso deberá más o menos institucionalizarse. Me parece que hay esas lecturas. Este, por lo menos yo en trabajo social estoy también en teoría social. Y es la tensión Ujú. que nos está recorriendo hoy, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con el... Marx tampoco era sociólogo, nos dice Manu. Bueno, es cierto.
es cierto, y eran un montón de cosas, Marx, Weber, Foucault, Simmel, eran economistas, filósofos, sociólogos, políticos, ¿no? Bueno, eran todas esas cosas. No teníamos la especialización. Al final ninguno era sociólogo. Bueno, no me quiero llevar por los comentarios, si no parezco un... No, bueno, está bueno, pero no deja de ser algo que hay que seguir teniéndolo, Ujú, digamos, no olvidarlo, ¿no? Y seguir ujú, estando, conversando y tratar de, porque a mí me pareció muy interesante, y les cuento a los espectadores, que Matías antes tenía un taller sobre territorio, organizaciones y derechos humanos. Y con la, digamos, por una cuestión de que vos porque querías ir cambiando el taller y porque tenés esa dinámica de también repensar las materias, seguir dándole, buscándole la vuelta, también había sido una demanda, digamos, como del claustro estudiantil, empezar a pensar o poder abordar otro tipo de temática de la sociología, que en este caso es la sociología urbana, y un poco vos trataste de hacer un taller sin dejar los objetivos por ahí más generales del que ya venías dando, ir agregándole un tema como el derecho a la ciudad y empezar a pensar desde la sociología estas cuestiones de estudios urbanos. Y que es algo re interesante porque nosotros en la carrera no teníamos algo parecido. Y creo que es uno de los primeros talleres que viene a abordar este tipo de temáticas, y que incluso después encontramos a profesores, profesoras que vienen con alguna trayectoria en ese sentido. Eh, a ver, acá tenemos una pregunta. al final es un Bueno, pastiche el taller, Mariana. ¿cómo? Es un ¿Por qué un pastiche el pastel? taller. No, bueno, quiero decir, porque... Pero ves, a eso me refería con cómo pensar la carrera. Me parece que la carrera tiene que tener esos lugares clásicos del pensamiento social y tiene que tener lugares para el ejercicio de esa cualidad Claro. sociológica, que Bourdieu decía, la cualidad sociológica de la curiosidad, ¿no? Ujú. El taller debería ser un lugar de curiosear, este, ¿no? Bueno, a ver, Y ¿qué es esto de la sociología urbana? ¿Por qué no está en la carrera una rama clásica casi fundante de la sociología? ¿No? Bueno, y que sean los estudiantes los que desarrollen ahí esa curiosidad, ¿no? sí. Este, también porque uno no tiene, también porque uno es ese pastiche, y me parece que está bueno. Este, Mm. digo, este pastiche entre lo Sí, académico y lo profesional, ¿no? Este, qué sé yo. sí. Hay un ¿Mm? poco, volviendo un poco a eso y a tu trayectoria, vos cuando eras estudiante te pensabas desarrollándote como profesional en el Estado, siendo docente, o no creías nada, o tenías la idea de ser investigador y eso después se te corrió, fue un momentito, digamos, ¿tenías como alguna idea o fue que te recibiste y por redes, con, no sé, o se ve en algún lugar, empezó el laburo así? Ujú. Porque también Sí, después es la gran pregunta cuando nos recibimos, por ahí muchos, el primer trabajo que podemos llegar a tener es siendo docente, o por lo ujú. menos también es lo que me ha pasado a mí. eh, Ser docente, que incluso arranqué la carrera, ¿no? Inscripta en la licenciatura, en tercer año me inscribí en el profesorado, medio como en esa cuestión de, bueno, che, pero de licenciada en sociología, ¿de qué voy a trabajar? Vamos con el profesorado, que sé que salgo con el título y puedo ser docente, o incluso sin tener el título. Medio como por una cuestión también de necesidad, ¿no? Del trabajo. Después me encantó a mí ser docente, pero después me Ujú. pienso igual, eh,
Bueno, y de licenciada, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde puedo ir a tocar una puerta? Bueno, creo que Leticia Fernández Verdaguer, bueno, la misma Mariana, Laura Pagani, que vienen trabajando con el tema de la inserción de los sociólogos, sociólogas y sociólogos, creo que alrededor del 60-70% terminan insertados en el Estado, ¿no? Claro. Este, Bueno, es que ahí bueno, está también la cuestión de que tu- tu- tenemos un gran tuvimos porcentaje nuestro... de... No, perdón, dale. No, no, eso, está bien, tuvimos nuestro auge, la ciencia tuvo su momento de gloria con el CONICET y la apertura de becas, que fue un gran momento, pero que tuvo también su cuello de botella en tanto carrera, era lógico, y, y por otro lado tuvo, bueno, nada, el desprecio del macrismo respecto del conocimiento científico. Entonces, ambas cosas. Los 90 para mí fueron un poco eso, fueron la expectativa de estudiar una carrera. Yo entré en el 92 a filosofía, o sea que te imaginas que mi Mirá, expectativa del rol del filósofo, anda a charlarlo con los compañeros y compañeras de filosofía. Bueno, sí, era una expectativa más de investigación, del rol académico, etcétera. Que los 90 no lo permitió porque eso no existía, ¿no? ujú, Este, la beca que yo saco en la SIC fue una beca muy rara porque en esos momentos la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, además financiaba un tipo de conocimiento más bien aplicado, ¿no? No es como las becas de universidad o incluso muchas de las becas CONICET que apuntan a la promoción de un saber más básico, ¿no? Una ciencia más, eso. Ahí en la SIC, como es un organismo provincial, hay una necesidad de transferencia del conocimiento, ¿no? Un conocimiento que tenga después aplicabilidad. En los 90 eso no existía entonces, insisto. Este, entonces, bueno, sí, y surgió lo del Estado, y surgió ese camino, eh, y surgió la curiosidad también, insisto, ¿no? ujú. Este, me parece que eso está bueno, que las trayectorias nos van llevando. Este, Claro. las tra- nos van llevando en Y nuestros las recorridos coyunturas, laborales y académicos y las coyunturas, totalmente, claro, totalmente. que ¿Eh? determinan, ¿no? Esas trayectorias muchas veces, porque... Exacto. Yo me acerco a sociología de las organizaciones, yo estaba en realidad con Horacio González en sociología de la cultura, y me acerco a sociología de las organizaciones porque dando clase en ciencias económicas, esto ya lo cuento siempre en la materia, ¿no? Un alumno dice, Max Weber, el inventor de la burocracia. Y yo dije, ¿cómo el inventor de la burocracia? ¿Qué es eso? Pero no, ¿qué es eso? Porque no estaba pensando, qué burros los de económicas, no. ¿Por qué No, los sociólogos dejamos en manos, ujú, ¿no? Porque como no queremos pisar esos espacios, dejamos esos espacios, ¿no? Dejamos esas palabras, dejamos esos autores, este, en manos de cualquiera. Bueno, me parece que ahí uno va encontrando, va construyendo ciertos recorridos. Este, ujú. bueno, Bien. siguiente pregunta. Eh, no, porque habían preguntado si había sociólogos de derecha. Mm, Sí, por supuesto que claro que sí. sí, claro que sí. Eh, La sociología es básicamente conservadora. sí, Perdón, ¿no? es verdad Pero eso. Nisbet, Sí. primer año, ¿sí? Nos escandalizamos cuando las cosas cambian. Y primero Mm. decimos, que pucha, las cosas cambian, que todo vuelva a ser como antes. Y después nos damos cuenta, no, hay nuevas relaciones que surgen. Y después queremos promover el cambio. Pero la primera reacción es, qué barbaridad, ya las cosas no son como antes. Es verdad. Es un gesto Em, conservador. sí, Perdón, les abuela fiesta. no. Em,
Bueno, un poco de lo que veníamos hablando, para ir echándolo con esta cuestión también del título, ¿no? Que habíamos puesto de modelos de país, que un poco creo que viene en esta intención de poder pensar de cómo se valoriza o no a la ciencia dependiendo, ¿no? De los proyectos políticos de país o modelos de país. Eh, y si, según tu experiencia, podés, podés observar que hubo cambios en la importancia o no de estas disciplinas, digamos, o de la disciplina sociológica en este sentido, dentro de las estructuras estatales. Está bueno, No sé si... está bueno. Sí, sí, se entiende. La pregunta se entiende, sí, sí. Bien. Bueno, a ver, cuando la primera entrada al Estado que hago yo con Mariana en el Ministerio de Economía era, insisto, era una sorpresa, buscaban sociólogos. Eso, Sí. un primer gesto interesante, creo que la tecnocracia buscaba saberes sociológicos, ¿sí? Bueno, es una demanda, no sé si es la que más me gusta, pero es una demanda, ¿no? Ahí había una búsqueda por un saber y había un rol bien definido del sociólogo, un rol claramente técnico, ¿sí? Vinculado al saber técnico, ¿no? Al poder producir datos, ¿no? Construir diagnósticos meramente por el diagnóstico en sí. Me parece que el saber técnico es un saber específico, pero justamente es un saber que no dialoga, ¿no? Que recorta Sí. su objeto y construye el saber sobre ese objeto, pero que no dialoga con otros saberes y no dialoga sobre todo con el afuera, ¿no? Este, ese fue mi paso por el Ministerio de Economía, ya sea por burocracia, y entonces ahí la técnica, o en este programa prejubilatorio como tecnología, digamos, como un saber y una técnica mezcladas, ¿sí? Bueno, después viene el paso por la SIC y después viene mi ingreso en la secretaría, mi ingreso como... Bueno, después consigo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ¿no? Donde se estaba justamente creando año 2005, se estaba creando el programa de investigación y memoria. Hoy es prácticamente una, una dirección provincial y fue una subsecretaría, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en términos de memoria, verdad, justicia y reparación. Este, en ese momento era una novedad en el Estado. Entonces ya la inclusión de esa temática en el Estado, de alguna manera llamaba a la sociología. Digo, también para pensar las representaciones del otro, de que es un sociólogo, ¿no? Porque nosotros Sí, construimos nuestro sí. rol en la mirada también de los otros, ¿no? Ya la mirada no era la del el técnico, ¿sí? El sociólogo era ahí un sujeto que de alguna manera tenía en la mirada de los otros un compromiso, ¿sí? Político y territorial, ¿no? Político y con la sociedad. Este, ahí, bueno, hice muchos laburos de gestión, porque, insisto, es como mi métier, el armar proyectos y llevarlos adelante. Este, y lo que como sociólogo le pudimos dar a esas políticas, al contrario de las otras, era esa pata más territorial respecto de la sociedad, ¿no? De las organizaciones sociales, de la sociedad organizada, ¿no? Este, no los vecinos, sino los vecinos políticamente organizados. Y ahí los proyectos que desarrollo, bueno, Perelmutter y Gradín, ustedes lo leen en la materia, ¿sí? Caracterizaron ese momento como un estilo de gestión militante, ¿no? El estilo de gestión militante, respecto de los modos más burocráticos o más tecnocráticos, ¿no? Fueron años donde los propios sujetos políticos gestionaron las políticas desde el Estado o con el Estado. Me parece que eso fue una fuerte característica. Y ahí el saber de traducción, que yo decía al principio, era muy importante. Poder saber escuchar
¿no? Saber escuchar y saber traducir esa escucha en una política pública. Eh, Eso se cerró un poquito más. No voy a hacer una caracterización de los distintos gobiernos, ¿no? Pero bueno, yo después me voy a trabajar a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y, y, y naciones, la gente de nación, dice Perelmutter, ¿no? Como tomando esa frase que uno suele escuchar en la gestión, ¿no? Ahí viene la gente Sí, de nación que baja al territorio. Bueno, sí, entonces yo estuve 10 años un poco bajando al territorio, porque venía de lo alto de la nación, claro. todo entre comillas, ¿no? Estamos hablando con, nunca me Sí, sale esa sí. palabra, categorías nativas, ¿no? Son categorías nativas, dice la metodología. Este, bueno, eso tuvo que ver también con el Estado Nacional como aparato de administración, tiene sus características, este, que implica mucho la idea de la gestión en redes, porque tiene que ser siempre una gestión asociada con los organismos provinciales y municipales, ¿no? Este, y, y eso fueron años muy diferentes entonces, porque justamente el rol del sociólogo ahí sí tuvo que ver más que con organizaciones eh, territoriales, con organizaciones del propio Estado. Este, sobre todo creando ahí mucho laburo con redes de salud mental, de salud pública, etcétera. No, ya me perdí, Mariana. Y bueno, y ahora, y ahora, Y en el, sí, ¿cómo caracterizamos, no? ¿Cómo caracterizarían ustedes este momento del Estado? Para pensar el lugar del sociólogo. Digo, me parece que el sociólogo sí. tuvo un lugar en la burocracia estatal, en un Estado burocrático, tuvo un lugar la sociología en el Estado tecnocrático, ¿sí? Tuvo un Ujú, lugar, y neoliberal, tuvo un lugar en el Estado nacional y popular, ¿no? En ese tipo de ujú. gestión, y hoy, no sé, pensemos cómo caracterizamos este Estado para poder pensar Sí. cuál será el rol del sociólogo. Yo no me atrevo a hacer eso en un live de Instagram. No, yo tampoco, Mati, igual. Después lo seguimos hablando, si querés. Eh, pero bueno, está bueno pensarlo igual, ¿no? De qué manera se toma al profesional o, digamos, desde las estructuras estatales, dependiendo los modelos de país, ¿no? Y los intereses que se tiene en el Ujú, momento de gobernar también, ¿no? Nosotros creemos que, digamos, a la ciencia dispuesta para lo que es el desarrollo nacional. Eh, así que creemos que, digamos, desde los gobiernos peronistas se ha podido, o se ha intentado, digamos, valorizarlo y ponerlo en ese lugar. Y lo vimos con el macrismo, que fueron 4 años de desguace de todas las estructuras, digamos, del Estado en general, pero bueno, en la ciencia en particular fue sumamente recortada, la educación fue desvalorizada, la educación pública sobre todo. Eh, entonces, bueno, haber recuperado digamos, las riendas del Estado por un gobierno nacional y popular, estaba bueno por ahí pensar también hoy en día, digamos, qué lugar tenemos. Y pensando también que hay muchos graduados de humanidades incluso que están en lugares bueno, de dirección y demás. Vos mismo estás en no, una. hay una demanda el Estado sin duda se ha vuelto cada vez más profesional. Y los modelos políticos, estos tienden a la profesionalización, ¿no? Ujú, Eso desde ya, me parece. Este, y en ese sentido hay un lugar para el saber sociológico en el Estado. Si lo pensamos en términos de salida laboral, de qué voy a hacer, bueno, sí, claro. lo hay, ¿no? Hay un lugar ganado también, si querés podemos pensar así, digamos, ya no es extraño pensar que alguien busque un sociólogo, al contrario,
eh, no quiero Es la tampoco típica, generarme vos que sos expectativas, pero bueno, sociólogo. bueno, pero me pasó de encontrarme disputándome con compañeras de la carrera que están en otras instancias de gestión, disputándome egresados de la carrera para ver si podíamos incluirlos, ¿no? en equipos de trabajo. Eso me parecía interesantísimo, ¿no? Que yo llame a alguien y que me diga, no, mira, me llamó fulana, pero fulana me está sacando a la gente. Digo, es súper Sí, interesante eso. Eso, comparado con por lo menos con esta trayectoria, que en el 98 tiene que salir a poner cartelitos en el pasillo de la facultad, en la calle 48, ¿no? sí. Buscando sociólogos como que se esconden abajo de las baldosas, ¿no? Me parece que es súper interesante, que haya más demanda que oferta. Vamos, che, Claro, recíbanse, el Estado los sí, estamos espera. en... Bueno, no sé, no, Estamos obvio que en- no sé si están así, pero quiero decir, en la representación de los otros, la sociología ha ganado un gran lugar, ¿no? En la gestión de políticas en el Estado, y no solo en el Estado, me parece que también en otros ámbitos de inserción. Pero bueno, nos interesa ese, ¿no? Sí, hoy nos interesa ese. Yo quería, aparte ya estamos por terminar, hoy estaba leyendo un texto de Bourdieu, que se llama La mano izquierda y la mano derecha del Estado, seguramente lo habrás leído, que un poco habla, ¿no? Del neoliberalismo. Y hay la última pregunta que le hace el entrevistador, que dice, ¿qué papel desea para los intelectuales, especialmente, bueno, en la construcción de Europa, ¿no? Pero más allá de que sea Europa, creo que puede estar para todos lados, que hemos vivido, por lo menos, gobiernos neoliberales. Y Bourdieu contesta, y voy a tomarme el atrevimiento de leer un segundo. Dice, deseo que los escritores, que los artistas, los filósofos y los científicos puedan hacerse escuchar directamente en todos los ámbitos de la vida pública donde son competentes. Creo que todo el mundo saldría ganando si la lógica de la vida intelectual, la de la argumentación y la refutación, se extendiera a la vida pública. Y termina diciendo, en el momento en que las grandes utopías del siglo XIX han soltado toda su perversión, es urgente crear las condiciones de un trabajo colectivo de reconstrucción de un universo de ideales realistas capaces de movilizar las voluntades sin confundir las conciencias. No sé, me pareció muy bueno y bueno, Bourdieu es, qué sé yo, creo que es uno de mis Ujú, favoritos. ujú. Pero en esta cuestión, ¿no? De poder hacernos escuchar directamente en todos los ámbitos de la vida pública donde son competentes. Y los intelectuales, ¿no? O en este caso vamos a pensar en les sociólogos. Porque cómo es también poder llevar la sociología a la sociedad, al pueblo, cómo hacerla llegar, cómo intervenir directamente. Pienso en eso, digamos, Ujú. y lo que hablábamos anteriormente un poco de cómo comunicarlo, ¿no? También, porque es difícil. Y yo me he visto en muchas tensiones por ser militante y por querer hacer sociología en mis ámbitos de militancia, y muchas veces te encontrás en tensiones que esto, entre la ciencia y la militancia o la práctica política, bueno, eh, nada, era como un poco para cerrar, si querías Está comentar buenísimo, algo es el sobre... lugar de la incomodidad, es el lugar de la incomodidad. Y Bourdieu en eso es de los más claros, ¿no? O sea, la sociología te va a poner en el lugar de la incomodidad, porque te va a poner entre la militancia y la ciencia, pero no te va a decir cuál es ese lugar. Más bien ese es el Claro, lugar de la reflexividad permanente, ¿no? Y vamos a revisar nuestras prácticas y vamos a revisar
el lugar privilegiado desde el cual yo puedo pensar, y vamos a revisar, ¿no? Y es el permanente, la desnaturalización permanente. Me parece que, bueno, ahí hay como... El tema de que Bourdieu está diciendo otra cosa, está diciendo, bueno, sí, tenemos que desnaturalizar, pero también tenemos que construir un relato, ¿no? Por eso está Claro. llamando al artista, por eso está llamando al poeta, por eso está llamando, bueno, hay que construir también una historia, ¿no? Hacer Ujú. ciencia es contar buenas historias. Bueno, también está ese lugar, el de la incomodidad, pero tampoco el de la inconformidad permanente. Me parece que Claro. también es eso, es decir, bueno, a ver, escribamos un relato que sea leíble, que sea escuchable, que se haga con las voces de los otros. Bueno, ahí está el desafío. No sé, está bueno, está buena. Linda cita, Mariana, linda cita. Bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que no sé, se me acabaron las preguntas. Igual es algo que se podría hablar horas y horas, Ujú. realmente. O por lo menos a los que nos gusta la sociología eh, y la política, y pensar en el momento en el cual estamos atravesando y ver de qué manera uno también desde su profesión o desde el lugar en el cual ocupa es tratar de colaborar para salir adelante, para crecer como país, como personas y como sociedad. Y bueno, creo que la sociología a mí me ha dado un montón de herramientas increíbles, más allá de que por ahí podemos estar repensando los planes de estudio con ciertas temáticas y cosas que por ahí se pueden ir abordando, eh, cosas nuevas, pero bueno, nada, era un poco poder reflexionar en conjunto sobre estos temas, estos puntos. No, está buenísimo y está buenísimo el esfuerzo que hacen hoy, nada, ustedes, las y los estudiantes, la comisión de estudiantes, la Jaureche, las organizaciones en general, pero bueno, nada, en tratar de reinventar estos espacios, ¿no? Porque me parece que el gran miedo de la fragmentación que nos genera el aislamiento, el perder esa experiencia que es caminar hasta la facultad, encontrarse en el patio, encontrarse en el buffet, cruzarse en el pasillo, es el lugar de la universidad. La universidad es el reducto del aula, pero que se hace con todos esos hilos que están alrededor de las aulas, ¿no? Y, y me parece que el aula ya se recreó, el mundo virtual recreó el aula y listo, ya está. Pero sabemos que la universidad no es eso, la universidad es una experiencia distinta y el esfuerzo que están haciendo, ayer me asomé también a la charla con la gente de educación física, me parece que intentar sostener esos espacios de encuentros, me parece que está buenísimo, ¿no? El diálogo. El diálogo. Así que nada, buenísimo y a disposición siempre, ya saben. No, bueno, gracias. Y gracias por participar y por coparte y por estar ahí, siempre presente. Buenísimo. Bueno, gente, Bueno, Mati, ¿cómo es esto? Tengo que eh, apretar corto. yo lo hago. Dale, buenísimo. Yo la finalizo. Saludos, Gracias, Mati, saludos. y gracias Nos a todos vemos. los que se quedaron. Un beso. Adiós.